El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Último programa del año 2022, programa número 100 para Flash Black. Sergio Albite, su servidor Jorge Medina, aquí presentes para saludarlos a todos ustedes en muchos rincones de Latinoamérica y en el resto del mundo. Saludos Chile, saludos Colombia, saludos Guatemala, que cada vez suben más los números, saludos a nuestros paisanos en México, saludos a toda la gente de habla hispana en Estados Unidos y saludos a ti, mi querido Serge. Bienvenido a este programa donde nos vamos a poner super darky. Mi George, oye, qué gran introducción, me alegra mucho porque sí va a ser un programa muy darks y hablaremos de un gran ícono del rock gótico y creo que movimiento gótico en general, ¿no? Y Sí. Nos referimos al gran frontman de The Cure. Robert Smith. Yes, cómo no. Gracias por ese honor. No, hombre. Además, es una banda que yo en lo personal le he tomado mucho cariño en los últimos 2-3 años. Una banda también a la que pues sí ignoré mucho pues en los 90, en los 2000 y a los que yo veía así como, ay, qué fresa su musiquita, ¿no? Uh-huh. Y ahora la verdad aprecio mucho su estilo de composición, también su estilo sonoro y también todo el arte en sus discos y además todo lo que han aportado al movimiento del goth rock. Sí, a mí me pasó bastante parecido que a ti. Ahora sí que como les ponemos a algunos detractores en TikTok, que no se te adelante tu ignorancia, y fue nuestro caso. Sí. Porque yo creo que hasta que llegué a la radio en 90.9 y realmente les escuché en su totalidad el disco Disintegration, entendí la magnitud, pero aún así este es el último disco que realizaron en los 80 y ahora me he clavado muchísimo más en escuchar el primer disco, el Three Imaginary Boys. Me voló la cabeza, aunque ya vamos a ahondar en eso, hasta los propios de The Cure no les gusta ese disco. Y bueno, después conocer el Pornography, el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, la Head in the Door y demás, pues son un montonal de éxitos, son demasiados años y muchas cosas que decir. Pero venimos saliendo de la Navidad, que para algunos se les invitó en el capítulo anterior, pues fue la Navidarks, pero no se agarren de Robert Smith, porque aunque es muy oscuro, resulta que le gusta la Navidad, cabrón. Sí, fíjate que no es muy religioso, bueno, nada religioso, más bien Es ateo. Es ateo y aún así le encanta la Navidad, no se la pierde y la comparte mucho con su familia, su esposa y que no tiene hijos, pero sí con sus sobrinos y ya sabes. Sus más de 25 sobrinos, Sí. güey, que se los ha llevado a Disney Europa y bueno, no sé qué es, sí, ¿no? Sí. Euro Sí. Disney. Pues ha hecho eso, ¿no? Lo padre que es pues llevarlos a pasear y ya después los regresa a su casa, hazte bolas con tus hijos. Sí. Yo soy chido sin ellos. Pero alguna vez hasta declaró que estuvo cagado una vez estando en Euro Disney, que pues una botarga de Minnie Mouse llegó a pedirle un autógrafo, o sea, se invirtieron los papeles, ¿no? Sí, que todos los niños siempre quieren tomarse las fotos con las botargas y aquí fue al revés. Y además dice que fue una de las mejores experiencias en su vida, pero a la vez de las más perturbadoras. Sí, güey. Y es que bueno, como él acostumbra el labial o como algunos dirían el bilé corrido, pues también ahí ese contraste de la perfecta boca pintadita de Minnie Mouse contra la de Robert Smith, ha de haber sido una foto que si existe, güey, puta, se subastaría por Sí. millones, cabrón. Y bueno, ya decíamos, ateo, pero en realidad con una infancia católica que también se vio reflejada mucho, pues en las escuelas donde conoció a sus primeros dos grandes amigos con los que llegó a inaugurar este proyecto de The Cure que pasó por muchos nombres, pero yéndonos hasta su infancia y relacionándolo con la Navidad, pues fue hasta sus 9 años que su hermano mayor Richard, que le lleva 13, le regaló su primera guitarra, porque ella tocaba de niño ahí junto con su hermana el piano, pero pues ha declarado que ella era más virtuosa en ello, entonces empezó a darle a la guitarra, sí tuvo clases medio de academia, ya que le regala la guitarra a su hermano de Navidad, así ya toda polvorienta, así toda rayada, pero bueno, pues lo ilusionó, como a todos. Después de tomar unos 4 o 5 años de guitarra clásica, dijo, ya la chingada, esto no es lo mío y voy a tocar de puro oído, güey.
Y mira qué joyas. Sí, fíjate, y también comentábamos antes de grabar este episodio que Robert Smith es alguien a quien no se le reconoce tanto, no es muy valorado su aportación en la guitarra, ¿no? En el Exacto. sonido que hizo para el post-punk o new wave. Y en parte creo yo, esto es una opinión personal, que como no es tan visual, como por ejemplo Eddie Van Halen o todos esos que obviamente mueven los dedos rapidísimo, el shredding, y él no, es totalmente lo contrario, pero en cuanto al sonido sí aportó tanto, y eso es algo que además de toda esta imagen gótica y todo eso, pues hizo, ¿no? Su granito de arena al rock gótico y rock en general, güey. Sí, con unas atmósferas sencillas, pero muy profundas. También, no sé, yo que estoy aprendiéndole a la guitarra ahora que puedo tocar el simple riff de Lullaby y el... tin, din, 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 tin, din, din. Bueno, ya no se lo voy a Sí. tararear todo, pero dices, güey, qué sencilla canción, pero en verdad, ¿cómo me llega? Y creo que tiene mucho esa magia, esa sensibilidad, como todos los góticos, que ahora vamos a ahondar también en esos temas. Pero bueno, empecemos por decir que se llama Robert James Smith, nacido un 21 de abril de 1959, ya 63 años. Ajá. Pues también ya se ve como señora gorda del Pedregal, después de salir de su Navidad del 24, güey. Sí, Ya sí, sí. así con el maquillaje medio corrido y así. Y después del salón también. Pero bueno, estamos hablando de sus inicios. Nacido en Blackpool, Inglaterra. Luego se mudan al sur y es ahí donde en Crawley, en West Sussex, encuentra pues sus principales aliados para hacer música, pero también dice que él, al ser alguien del norte, se burlaban mucho de él por su pequeño acento en el sur, ¿no? A donde se movió. Y bueno, pues Crowley no tiene nada que ver con lo que hemos dicho de Ozzy Osbourne ni con el satanista tan súper subrayado y remencionado acá. Sí, Aleister Crowley, nada que ver. Ya por ahí del año 73, en la secundaria es que empieza con sus proyectos. Se hace amigo de Michael Dempsey y de Lol Tolhurst, quienes fueron pues guitarrista y baterista. Y bueno, ya Michael Dempsey después agarró el bajo. Y güey, pues pasó por un chingo de etapas que no vamos aquí a subrayar punto por punto, porque pues estamos hablando de Robert Smith, no de The Cure en específico. Pero primero se llamaban The Obelisk, luego saliéndose algunos miembros de amiguitos de la secundaria fueron Malice, tocaban también en una iglesia, güey, cosa bastante impresionante. Donde más se dejaron ir fue en la secundaria de Notre Dame Middle School, porque ahí les daban mucha libertad de pensamiento y eso fue algo que marcó a estos tres personajes. Michael Dempsey fue el que menos tiempo estuvo en The Cure, por decirlo así, y Lol Tolhurst pues llegó hasta el 89, ¿no? Por ahí al disco Disintegration, que pues sí se acabó desintegrando de la banda pues por su alcoholismo y sus problemas de las drogas, e incluso en los créditos de ese disco lo ponen como instrumentos extra, ¿no? Ya no lo ponen como baterista, ya tenían otro. Ya me adelanté otra vez, pero después de llamarse Malice, se llamaron Easy Cure, a partir de una letra que escribió el propio Tolhurst, LOL, ahí ponemos las risas. Pues Robert Smith, hay que aclararlo, no fue el vocalista desde el principio, tocaba la guitarra rítmica, luego incluso los teclados y así muy de fondo, y ya hasta esta etapa de Easy Cure es que él dice, bueno, pues yo puedo cantar, ¿no? O sea, creo que lo puedo hacer mejor que los que estaban, porque dicen que pues sí, apestaban un poquito. Y como Easy Cure, ganan un concurso de talentos en la escuela, y un sello alemán que se llama Ariola Hansa se los jala, que es que para grabar discos, pero pues lo primero que hacen es Killing an Arab, y entonces pues ya la polémica, ¿no? De no, esa canción es racista y así, o sea, sí podemos estar matando gente allá en Medio Oriente, pero güey, es racista. Y hasta tuvieron que poner estampas y sellos en el sencillo. Finalmente ya sale como The Cure bajo el sello de Fiction Records, con el que estuvieron un tiempo, y luego en Elektra Records, y gracias a ese sello pues conocieron un montón de gente. Pero no sé si quieras agregar algo, porque también en estos tiempos fue que incluso tuvieron ya una sesión con John Peel y demás, y empezaba a brillar la cosa porque Boys Don't Cry fue el segundo sencillo también que, pues como sigue sonando hasta la fecha, Boys Don't Cry, y el significado tan profundo que tiene. Claro, Killing an Arab está basado en El extraño o The Stranger o L'Étranger de Albert Camus, ¿no? Y siempre la literatura ahí está un poco de la mano de las etapas de Robert Smith, pero, perdón, adelante, amigo. Ah, sí, que justo esa canción, ahora cuando la interpretan en vivo,
pues cambian un poco la letra para Ajá. que obviamente se deslinden de esa polémica que existió al inicio. También, bueno, con esto que mencionas del libro y todo eso, pues Robert Smith también muy letrado, también muy bibliófilo, Ajá. porque pues le gustaba tener libros, guardarlos, admirarlos, y también pues muy poético él, porque además de leer todas estas obras que él tenía, pues es que también le ayudan a inspirarse para escribir toda la letra de Cure y todo eso. Y pues ya sumando a lo que dices de que él después se convirtió en el cantante, muy singular también su voz, ¿no? En Su The Cure. interpretación, sí. Sí, porque yo creo que a él lo veo junto como con Ozzy Osbourne, que es muy difícil de, pues, reproducir su tono, ¿no? Sí. Su estilo de voz. Y yo creo que ahora sí ya está un poco afectado porque pues está muy, muy recargado en las cuerdas vocales. Seguramente una técnica debe de tener, pero si uno se pone a escuchar cómo sonaba el Three Imaginary Boys, su estilo de canto era muy, muy distinto, güey. Y te digo, era impresionante que en ese momento ellos buscaban sonar a gente como Elvis Costello o como los Buzzcocks, o una versión más punk de los Beatles, lo llegaron a decir. Y después de que los productores en ese disco no los dejaban hacer nada y la disquera medio que los quería encaminar a que hicieran covers y demás. De hecho, güey, es muy cagado que hay un cover a Foxy Lady de Jimi Hendrix en ese primer disco que no tiene nada que ver, pero pues sí es la misma letra y no la interpreta Robert Smith en la voz, la interpreta Michael Dempsey. Entonces es una de las joyas que están ahí y para la edición gringa esa canción la quitaron y sí quedó para la británica, pero ahí en las redes la pueden encontrar. Oye, y justo en esos inicios es cuando The Cure todavía no figura o no se relaciona nada con lo que es el rock gótico o el término gótico, ¿no? No, Porque él también estaba por ahí ya haciendo sus pininos musicales en cuanto a pues ya algo más profesional con Siouxsie and the Banshees, que forma parte de esta banda, y también por ahí forma una super banda con un integrante de Siouxsie and the Banshees, que es The Globe. ah, sí, güey. Digamos que The Cure oficialmente empieza como Easy Cure en el 76 Ujú. y ya en el 78 es The Cure. Y justamente por ser parte de la misma disquera, conocen a Siouxsie and the Banshees y le empiezan a abrir los conciertos, ¿no? Y entonces esa vibra gótica es la que empiezan a absorber un poco. Pero aquí hay que hacer un gran paréntesis y decir que el término gótico no existió hasta mediados de los 80. Aquí estamos hablando de la frontera ochentera. También Robert Smith estuvo en dos etapas con Siouxsie and the Banshees. En la primera en el 79, cuando uno de sus guitarristas renuncia a la banda, y del 82 al 84 estuvo con ellos girando. De hecho, también en algún TikTok llegamos a decir que Siouxsie Sioux lo acabó odiando porque se fue un poco a la mala. Ajá. Pero hizo el proyecto que ya mencionabas de The Glove en el 83 con Steven Severin, otro guitarrista de Siouxsie and the Banshees. El disco se llama Blue Sunshine y ahí canta una chica que se llama Janet Landry, que era parte de The Zoo, que las chicas de The Zoo eran las bailarinas del multimensionado y multifamoso programa llamado Top of the Pops. Ah, claro. Es una etapa tan particular y tan prolífica que incluso los tres proyectos, The Glove, The Cure y Siouxsie and the Banshees, hubo un momento en que simultáneamente le pegaba a todos, güey. Estaba ahí. Y tan profesional que se tiene que salir de ellos, porque dicen, no, la neta no la armo. Y yo creo que es por ahí cuando se enoja Siouxsie, ¿no? Sí. De que se va y lo odia. Y que dijiste también en ese TikTok que hasta la fecha lo odia. Digo, no lo podríamos asegurar, pero pues sí ha tenido ahí algo atorado, ¿no? Pero justamente con la onda de Siouxsie Sioux es que empieza la oscuridad a entrar a sus vidas, como bien mencionabas, y ya para el 17 Seconds es que empiezan a agarrar esta estética. Ya ni se diga en el disco Faith, que es un gran disco para mi gusto. Se llama Faith justamente por la fe católica que ya de la cual se deslinda, la cual pues lo decepciona bastante. Y luego llega el Pornography, donde ya se van muchísimo más a fondo, que de hecho el Pornography está cumpliendo 40 años, o cumplió 40 años este año, igual que yo, güey, del 82. En 2022. Y es que bueno, hay que hacer también un paréntesis en el sentido de que mucha gente, si es aficionada a esto, puede decir, no, pero el mejor disco era el Disintegration. No, pero el Head on the Door.
No, pero, güey, la pinche joya oculta, güey, es el 17 Seconds. Entonces, pues no vamos a quedar bien con la gente clavada, que pues bueno, que ya ves que siempre le busca el pelo a la sopa, Sí. perdón la expresión. Pero podemos ahondar un poco en lo que estuvimos investigando de lo que realmente significa gótico, porque, como decía, el término se acuñó hasta mediados de los 80. De manera, digamos que oficial, ya hacia la música, porque gótico realmente como que no significa nada, de acuerdo a lo que investigamos, pero a la vez sí. Y es más como una subcultura que se puede atribuir no solo al arte, sino también pues a la vestimenta, al estilo de vida, a la actitud, A la eh, literatura, a la sí, al filosofía. cine, todo, en todo puedes encontrar eso, ¿no? Hasta en Ajá, los cómics. Digo, creo que Batman es un personaje muy gótico por el simple hecho de que es muy oscuro, ¿no? ajá. Así la música de The Cure. Y pues esto ya empieza también a representarse en el aspecto de Robert Smith, que ya utiliza este cabello negro como alborotado y como bien decías, este lipstick como también pues desaliñado, ¿no? Ajá, las sombras alrededor de los ojos, Ujú. la vestimenta negra, suéteres extra large en su cuerpo medium. Y también el término gótico en el rock no existió porque se le conocía como ya sea post-punk, punk gothic o un término que yo no conocía, positive punk. No confundir con happy punk, que ya es de los Sí, 2000 y no. que es una verdadera basofia, güey. Y también, pues, los rastros de lo gótico son un poco borrosos en razón de quién fue el primero que lo indujo, ¿no? Se dice que el primer registro que hay de que alguien se refiriera a la música gótica es por parte de Tony Wilson, de quien justamente les hablaba en la entrega pasada, que era el dueño de la Factory Records, donde estaban los Happy Mondays y por eso hablábamos de ello. En esta disquera estaba Joy Division y muchas bandas importantes más. Y cuando se refirió Tony Wilson a la entrega discográfica buenísima, güey, del 79 Unknown Pleasures, él declaró que era slightly sinister and gothic, ligeramente siniestra y gótica. Y tras de ahí dicen que es el primer rastro. Ujú. Ahora, también hay otros personajes que dicen que lo gótico se puede rastrear a bandas como Warsaw, que fue lo previo a Joy Division antes de llamarse así. Güey, Alice Cooper, por supuesto, escuchan nuestro primer programa, ahora que estamos en el 100, pues váyanse hasta el primerito sobre el shock rock. Y pues, güey, también tiene rastros hacia los Doors, cabrón, que yo nunca había pensado en ello, pero pues sí, dicen que los Doors tenían aspectos darks y se me está yendo uno por ahí, güey. Black Sabbath. Ah, Black Era Sabbath. Black Sabbath. Sí, que siempre se les dice que son los padrinos o los abuelos del heavy metal, lo que sea, los padres. Y pues sí, tienen muchos pasajes siniestros, muy oscuros, y por lo mismo, ¿no? Que el gótico pues se puede atribuir a eso y no precisamente a un sonido. También lo que decías del positive punk, que el punk en general pues como que se atribuía como a gente con pues con mucha rebeldía, ¿no? Con muchas ganas de darse a conocer sin destruir ni nada así, porque siempre les decían que eran los outcasts, actitud punk, y el positive punk es como dirigiéndose a gente sensible, ¿no? También decíamos. Como que el gótico también tiene que ver con este tipo de rock depresivo, en cuanto al sonido, también muy lineal a veces en cuanto a su sonido, pero también es muy liviano y a veces puede ser muy alegre, como justo la canción de Boys Don't Cry, güey. Excelente definición, No, cabrón. pues muchas gracias, amigo. Estrellita. Hoy que es programa 100, 100 de calificación y Gracias. una banda de 100 o un personaje de 100. Ay, pues, güey, hay tanto que decir sobre el gótico. Sí. También, pues, por supuesto, basado en entregas cinematográficas como Nosferatu, personajes como Bela Lugosi, que interpretaba a Drácula, un hombre que tanto se creó y se creyó su personaje que fue enterrado hasta con la capa de Drácula, güey. El Frankenstein de Boris Karloff. Entonces, toda esa estética, todo ese cine en blanco y negro, pues empezaba también a provocar ciertas cosas y todo el público que seguía el punk también desde el lado melancólico encontraba un nuevo sentido en la vestimenta, en todo lo que decimos del maquillaje y demás, y pues era gente más sensible, entonces por eso el post-punk empieza a tener tanto sentido para varios y se dice que la primera canción gótica
es justamente la de Bauhaus, de Bela Lugosi's Dead, güey. Y bueno, pues creo que ahí ya le hacemos honor bastante a los trazos góticos, porque si existe una regla en el gótico, la regla número 1 es no preguntes qué es gótico, güey. Sí, porque se atribuye a muchas cosas. Y justo Robert Smith, él decía que no se identificaba con el término gótico. Eso es muy polémico. Ajá, güey. decía que para él era como una pantomima y pues siempre lo ibas a ver en el escenario, pues sí, vestido de negro y todo esto, pero que solo era eso, ¿no? O sea, teatral y ya nada más. Abajo pues iba a ser alguien más ahí con lentes y pues ya, ¿no? Sin, obviamente sin el lipstick y todo este cabello oscuro alebrestado, güey. Sí, para la gente que dice, eso no es verdad, nunca lo declaró, en la revista Time Out londinense, Ajá. año 2018, ahí está la entrevista por si quieren ir a checarla, ¿verdad? Y bueno, pues un hombre tan excéntrico que fue llamado excéntrico por David Bowie, o sea, eso ya son otros pinches niveles, me cae, güey. Y bueno, también algún día declaró que él justamente hacía este rollo del gótico por la teatralidad de lo mismo, que le servía en el escenario, por todo lo que tú ya mencionabas también, y decía, pues un día se me caerá el pelo y ya no seré gótico, ¿no? Y es como, no, pero ¿cómo nos puedes decir eso? Tú eres un referente. Y bueno, yo creo que también ya habría que decirle que ya está en la etapa en que ya se le está cayendo el pelo, güey. Güey, ya se ve medio deplorable físicamente ahorita. Sí, creo que a nivel comercial y mediático, pues tiene que seguir con esa imagen, porque es lo que lo caracteriza y representa, pero pues bueno, sí, por la edad ya no luce como en los 80, ¿no? Ya se ve, como bien dices, como señora de Polanco y también objeto de los memes, ¿no? Mucho. Sí, de hecho, últimamente ha habido 2 TikToks que han sido muy virales a partir de Robert Smith, que también si yo pudiera evitar entrevistar a alguien, güey, aunque lo admiro mucho, sería Robert Smith porque se ve que es un hígado entrevistándolo. Es un hombre tan inteligente que siempre te da la vuelta o que te puede desdeñar tus preguntas o decirte, eso no tiene sentido, o pues no me preguntes esas pendejadas, ¿no? Sí, no le late dar entrevistas. De hecho, dice que cuando le tupía chido al alcohol, se echaba como 2 copas antes de cada entrevista durante un día mediático, ¿no? Entonces, que tenía que promocionar un álbum y entonces que siempre se ponía pues acá. Sí, porque también siempre ha sido introvertido y entonces Ujú. es de esas personas que difícilmente te pueden mantener la mirada. Pero de los 2 TikToks que mencionaba, uno es cuando en el 2019 pues llegan a la alfombra roja del Salón de la Fama del Rock y está ahí una entrevistadora gringa y es así de, ¡ay, qué gusto conocerlos! Gracias por estar aquí. ¿Están tan emocionados como yo de estar aquí? Y Robert Smith le contesta algo así como, pues basados en tu tono, no. Sí. No, además cuando ella le está diciendo eso, él nada más está agarrando la cara así de ¿por qué tengo que estar dando esta entrevista? Ajá, sé por qué vienen Sí. conmigo, pinche dos viejas, ¿no? Sí. Y luego, pues, otra más cercana de polémica es ahora que murió la reina Isabel. Sacaron el extracto de una entrevista a un medio alemán y ahí de la nada dice, la reina se va a morir el 7 de septiembre. Ujú. Lo dijo en 2012 y nada más le falló por un día. Se murió el 8 de septiembre, pero del 2022. Entonces, 10 años antes Robert Smith declaró. Y bueno, Sí. pues de esas cosas, ¿no? Que le buscamos 3 pies al gato como con los Simpsons y a veces le damos y a Sí. veces no. Pero pues sí estuvo cagado, güey. El ADN del rock está en Flash Black. Oye, y precisamente Robert Smith, alguien que también pues es un hombre de familia, pero no la familia clásica y tradicional de 1000 hijos, ya lo habíamos dicho, no tiene hijos. Se casó con su pareja Mary Poole en 1988, con la que pues lleva ya años, porque cuando él tenía 14 años le dijo, oye, ¿quieres ser mi pareja en esta obra de teatro? Ah, Y ella sí. dijo, órale, va, sí. Y que desde entonces ya se hicieron novios. Y él dice que no quieren tener hijos para que él pueda ser la misma persona con su pareja de cuando la conoció en los 80, ¿no? Y están felizmente casados, contentos. Dice que, y lo cito a Robert Smith, que también se lo dijo al medio The Guardian, no puedo, por un lado, argumentar la inutilidad de la vida y el sinsentido de la existencia, y por otro, tener una familia. No me siento cómodo, güey. Sí, y además dice que compensa no tener hijos para que él pueda seguir siendo esa misma persona que conoció a su pareja en un principio, güey.
Exacto, seguir indagando y aprovechando las oportunidades de seguir conociéndose, porque yo creo que tener hijos, lo que tiene fuerte es que tú ya no vuelves a ser tu propia prioridad. Hasta ya muy avanzada su edad de tus hijos, o tu edad, güey. Entonces, muy respetable, güey. Me parece súper, súper rescatable todo esto que has mencionado y su postura ante el matrimonio, que sí se casó. Y existen algunas fotos muy chistosas al respecto, muy, muy representativas. Y además, pues bueno, ella le ha seguido el paso, güey, a la larga. También le dedicó la canción del Love Song, la cantó el día de su boda. Es una canción muy dedicable para todas las personas que amamos a alguien más, que estamos con alguien más. Yo lo hice hace poco con mi chica, ¿cómo de que no? Venga. Vámonos. Y bueno, pues ese también viene en el discazo Disintegration que tiene esta canción oscura de Lullaby que ya había tarareado, güey. Ajá. Pero esa, yéndonos a los datos curiosos, pues es digno de mencionarse que es en burla a que su papá le cantaba canciones de cuna, que es lo que quiere decir lullabies, pues bastante oscuras, así de... Duérmete, mi niño, duérmete ya, o si no, ya no te despertarás jamás, ¿no? Así que ya lo odiaba. Sí. Hay que decir también que su papá era cantante y su mamá era pianista, ¿no? Por ahí se me había olvidado deslizar eso. Sí, su papá cuando se las cantaba, literal se las inventaba, ¿no? Ajá. En el momento. Exacto. Fíjate que esa de Lullaby, el video también es muy representativo, que ha salido también en muchos memes, que Robert Smith sale acostado en una cama, así como todo agüitado. Ajá. Y precisamente el autor de la novela o cómic, novela gráfica o cómic de El Cuervo, se inspiró en Robert Smith y también el cantante de Joy Division para el personaje principal de esta obra. Y también Tim Burton. Exacto, también de Robert Smith es que sacan un poco la imagen de Edward Scissorhands, Sí. de la película de Tim Burton. Bueno, El joven manos de tijera. Sí, exacto. Y precisamente en la película El Cuervo, Brandon Lee, el maquillaje que utiliza se inspiró en el que utiliza Robert Smith en el video de Lullaby. Ah, güey, gran aportación. Hombre, muchas gracias, amigo. Flash Black. Un podcast 100% satanizado. Que ya como último dato del Disintegration, año 89, pues su disquera Elektra Records en ese momento, no, pues ya se andaban infartando de, no, es que este disco es un suicidio comercial, parece que lo has hecho intencionalmente oscuro. Y dice Robert Smith que incluso esa frase decía intencionalmente oscuro en la carta que le mandaron. Y efectivamente, sí, fue un suicidio comercial, pero de 2.7 millones de copias vendidas. O sea, una maravilla, un parteaguas. Aunque en esos momentos era cuando él se estaba liberando también de los vicios. En el proceso del álbum llegó a varios pasajes oscuros y también hay un dato ahí medio gacho de que le llegó la noticia de que unos jóvenes se suicidaron escuchando a The Cure y fue ese titular en el periódico que lo tuvieron ahí como pues pegado en la pared en el estudio mientras hacían el disco, güey. En una época también, como dices, en que él también se abrió a decir que también padecía de depresión y también consumía mucho LSD. Uh-huh. Entonces, como que pues todo esto aunado con esa noticia, pues ya sabes, la polémica, que incitan al suicidio, como que ya hemos hablado varias veces. Otra de las bandas ahí. Exacto, pero bueno, nada que ver, ¿no? Güey, pues vámonos ahora a quiénes han odiado a Robert Smith o a The Cure y viceversa. Venga. Pues, ¿qué opinas? También programa pasado hablábamos de Morrissey que no puede publicar su disco y demás. Uh-huh. Pues que Robert Smith siempre ha tenido medio que un desdén por él. Aunque Morrissey era el que hablaba mal de él públicamente, decía que era un payaso gordo con maquillaje y que lloraba mientras tocaba. Ah, cámara. Y que tener el pelo largo era un delito. Y ya después Morrissey, bastantes años después, el ardilla de los Smiths, se disculpó públicamente en una entrevista. Pero ¿sabes a qué otra banda ochentera odiaba? No. A Duran Duran. Ah, Duran. Que además eran super fans de él y ya iban a sus conciertos. Pero él decía, o dice, no sé si hasta la fecha, que era pues todo lo malo que tenían los 80 en el lado pop y que sus shows en vivo eran horribles, güey, cuando ellos iban a sus shows. A mí sí me parece un poco feo Duran Duran, pero tienen una que otra. Sí, yo también coincido, alguna que otra está chida, pero no les conozco más. Y bueno, ellos sí eran muy coloridos, bastante. Ahora, vámonos a la
influencia en otras bandas que, bueno, pueden nombrarse miles, güey. Pero ¿te vienen algunas a la mente que puedan estar directamente influenciadas? ¿Por The Bandas Cure? por The Cure. Ajá. No. Pues no te preocupes porque aquí tenemos la respuesta. Smashing Pumpkins, güey. Ah, claro, Ahí güey. sí se nota, ¿no? Ajá. Dicen que los Deftones, pero pues ahí sí yo pongo la duda. O sea, puede ser que alguno de ellos, Chino Moreno o así, escuchara eso. Bueno, quizá yo creo que en la temática de las letras, puede ser. Ajá. Ujú. Y pues obviamente Caifanes y Soda Stereo, güey, que se llegaron sí. a peinar como Robert Smith mucho tiempo en sus inicios. Y hay varias canciones aisladas de Soda Stereo que tienen justamente juegos de guitarra muy parecidos a los que hace Robert Smith. O sea, seguramente Gustavo Cerati los citaría, entre muchas otras influencias. Y bueno, hay otra banda por ahí que esa se me ocurre a mí, no sé si sea, pero se llamaban los Dandy Warhols, creo que todavía existen. Ah, sí. Y sí tienen esos rasgos. Bueno, también The Horrors. Ah, claro. También yo creo, digo, ya desde el nombre. Güey, bandota, güey. Sí, son muy chidos. Y han venido varias veces a México, pero sí, yo creo que sí tienen una esencia básica de The Cure. Además, Robert Smith era alguien que, bueno, y hasta la fecha, se jala a bandas que él ve como con potencial Exacto. para que les abra a The Cure en fechas distintas, ¿no? O sea, como que no siempre repiten las bandas en Ujú. cada uno de los shows. Y él como que dice, a ver, creo que este está chido. Así hizo con Interpol, por ejemplo, en el 2004. Ya por ahí del 2007 ya Interpol ya estaba... Ajá. Ah, sí, también de bandas como Mogwai, güey. En fin, la verdad es que se ha preocupado por siempre apoyar nuevos proyectos que le abran en sus giras y los va ahí campechaneando. Y también, pues volviendo al pasado, no solamente tocó con Siouxsie and the Banshees como guitarrista, sino que también en algún momento tocó con Joy Division 3 veces documentadas y otras con los Stranglers también 3 veces, güey. Entonces, puta, un güey muy movido y un referente, ¿no? Para mucha gente. El ADN del rock está en Flash Black. Güey, pues vámonos a los últimos datos antes de despedir a nuestro querido amigo Robert Smith, que ya pues también como buen Darks ya está de malas. Entonces ya quiere irse a la meme. Sí. Oye, pues justamente por ahí en un periodo del 89 al 92, cuando The Cure estaba grande, así inmenso, y era ya una banda de llenar estadios, le inventó a su disquera del momento, Elektra, que pues no le gustaba, que tenía miedo a volar en avión, justo para que alivianarse en los tours. Ah, sí, y lo mandaban en barco, ¿no? Y lo mandaron en barco, se fueron, hicieron algunas giras en el transatlántico de Queen Elizabeth II, y así se trasladaron para justo no subirse al avión, pero realmente no, él dice que lo pretendió para que pues, estuviera más tranqui su gira, porque Ajá. también dice que acabó odiando algunas rolas, porque ya eran tan famosos como la de Friday I'm in Love, Ujú. que esa ya lo tenía un poquito harto. Sí, o Love Cats o cosas así. De hecho, sí se le nota que ya está un poco harto de su fama, ¿no? O sea, yo creo que se volvió una banda de estadio justamente a partir del Disintegration. Ya lograban meter 40,000, 60,000 personas. E incluso hay una anécdota en Argentina, pues que fueron a tocar allá y en un estadio que cabían 60,000 personas llegaron 110,000, güey. Entonces imagínatelos así de fumando porro, tomando vino, muchachos. Y entonces, pues desbordados, güey, también, ahora como se vio en los festejos del Mundial. Y cabrón, pues dice que es la primera vez que temieron por su vida, cabrón. Sí, creo que se murió una persona que era el que servía los hochos. Ah, sí, cierto. Sí, entonces que eso lo sacó de onda y que ellos ya estaban encerrados, así ya después del show, así de no manches, que se oía así todo esto que dices, todos los cánticos allá afuera, así de no, ¿a qué hora nos vamos a ir? Ha de haber sido una pinche locura. Si hay alguien en Argentina que nos pueda complementar la anécdota, porque la verdad, algo que nos sorprendió es que hay muy poca información alrededor de Robert Smith que uno no lo pensaría. Hay muchísima sobre The Cure, pero sobre su vida hay muy poca. Y nosotros lo relacionamos con que pues también es una persona ya algo cerrada, ¿no, güey? Oye, también junto a esto de los datos curiosos de Robert Smith, es alguien que a los 30 años empezó a perder la vista. Ah, y- también la etapa en la que hizo el Disintegration, cuando Pero- cumplió 30. Ándale, exacto. Y dice que justo fue por el estrés. Sí. Que eso fue algo que le causó, porque estaba tan absorbido por todo esto de este tour, y que eran ya una banda tan grande,
que empezó a perder la vista y pensó que ya iba a dejar de ver, güey. Y justo cuando no está en los conciertos o tocando, se tiene que usar lentes. Sí, ya usa su monóculo. Ay, Sí. sí. Muy, muy gótico sería eso. Sí, que no ve más allá de su mano. No mames, eso Sí. es muy fuerte, güey. Sí. Pero yo creo que también el estrés tiene que ver con que en esa etapa a él le atormentaba mucho que varios músicos a sus 30 años ya habían hecho sus discos legendarios y él decía todavía no haberlo logrado, cabrón. Pero pues ahí sí, ¿sabes qué? Se la refuto, güey. Sí. Y bueno, pues es que hay etapas muy, muy distintas, pero a la vez ahora sí que un hilo negro que une toda esta oscuridad que él ha interpretado. Ya decíamos, Albert Camus fue una parte de su inspiración en el principio, luego lo fue el propio nihilismo para el disco Pornography, luego lo fue Nietzsche para el Disintegration, Baudelaire para el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, y finalmente ha ido incorporando distintas partes de su vivencia y de su vida que logra muy bien transmutar a través de una letra casi poética, porque es muy buen letrista, pero la verdad sus creaciones a partir de los 90s, 2000s ya me cuesta trabajo integrarlos a mi ser, güey. Creo que por ahí del 94 es que, en mi opinión, y de acuerdo a lo que ya he estado escuchando a detalle de The Cure, es cuando ya cambian un poquito, pues, no la temática, sino el éxito, ¿no? Ya no son temazos como los que hacían. Ajá. Yo creo que para que la gente que nos escuche y no sabe mucho de The Cure y de Robert Smith, les recomendaría una compilación que salió en el año 1986 que se llama Standing on a Beach, Staring at the Sea. El Standing on a Beach era el vinil, que es un disco muy famoso que tiene la portada de un anciano, que era un pescador, me parece, del Reino Unido, que si no me equivoco sale luego en un video de ellos, creo que en A Forest, güey. Y tiene muy bien distinguidas las etapas de la banda y el Staring at the Sea ya es el CD, así se le pone tal cual al CD. Yo recuerdo haber visto muchas camisetas también de este disco, es muy icónico para mí haberlo visto en Mix Up y demás. Y sin embargo no lo valoré como tendría, pero la selección del 78 al 86 de las canciones de The Cure son excelsas para engancharse. Entonces se lo recomendaría a la gente de allá afuera. Y ya pues como últimos datos curiosos, justamente en ese mismo año, 1986, fue que pasó una de las vivencias más raras para Robert Smith cuando un fan en Los Ángeles se sube al escenario a cortarse, amenazando con apuñalarse a sí mismo. Y a Smith cuando le preguntaron, dice, sí, es de las cosas más fuertes y más terribles que he tenido que vivir, pero estoy seguro que algunos droguis que estaban ahí en el público pensaron que era como un performance o una Sí. instalación artística. Y pues bueno, imagínate ese fanatismo hasta dónde puede llegar. No, pues qué mala onda eso. Sí lo leí y también así como leí otro dato curioso que también participó en South Park, güey. Ah, sí, en la primera temporada hay un capítulo donde él se enfrenta a manera de robot gigante contra Barbara Streisand que estaba atormentando a todo South Park. No sé, un poco en alusión a Ultraman, estos Ajá. personajes japoneses. Y la acaba matando, güey. Y la voz sí es la original de Robert Smith. Dice él que lo tuvieron grabando desde el teléfono en un estudio a distancia y que jamás se imaginó la creación tan loca que iban a hacer, porque pues obviamente como es South Park, no tiene ningún sentido y todo es porque Trey Parker, el creador de South Park, es fan de Robert Smith y de The Cure y pues quiso tenerlo participando, güey, en algún momento. Y que al final de ese capítulo, uno de los personajes le grita, Disintegration es el mejor disco de todos los tiempos. Ah, sí, le grita Ajá, Kyle, güey. sí. Y ya para cerrar, en esta cuestión de que pues ya es un señor grande que ha cambiado de ideas y así, ya es como ver a Marcelo Lara de moderato maquillado, güey. Pues también decía que nunca iban a usar una canción suya para publicidad. Y tómala, que en el 2003 pues usaron la de In Between Days en un anuncio de Fiat. Y también para el 2007 la de Pictures of You, bueno, rolón, güey. Para las cámaras HP, güey, ¿no? Las cámaras digitales, Ajá. 2007. Entonces, pues ahí está la cultura pop asociada. También hay películas que se llaman como canciones suyas, como Just Like Heaven. Ah, otro rolón, güey. Y Boys Don't Cry y así, pero esperamos haberlos salpicado de cosas importantes sobre este gran personaje. Si se quieren clavar en el gótico,
escuchen bandas inglesas como Specimen, como Sex Gang Children, como Alien Sex Fiend, en fin, hay muchas cosas que se van desprendiendo de estas historias y que obviamente nosotros, por la parte del mundo en que nos tocó vivir y por la etapa en la que ya nacimos, pues quedan un poco subterráneos, pero justamente de ese mundo subterráneo vienen y están ahí en las plataformas para escucharlos. Entonces, que esto abra una puerta para todos ustedes. Gracias por haber estado en este 100º programa. Y recuerden, este es un show hecho por amor al ADN del rock. Nos encanta clavarnos, ver de dónde vienen las cosas, dónde se interconectan. Por ejemplo, otra cosa que interconecta esto con Rob Halford, ¿te acuerdas que en otras temporadas nos ha pasado? Uh-huh. Es que también nuestro querido Robert Smith es súper fan de la trilogía novelística de Gormenghast. Ya hasta me dieron ganas de leerlo, que ahora se le clasifica en el steampunk, pero justo decíamos en el de Rob Halford que era como gótico, como de literatura dark, ¿no? Entonces, pues ahí chéquenle, ahí búsquenle. Y ustedes, gente que ya saben, contribuyan, escríbanos, pásennos su bibliografía o las fotos de las páginas de los libros de información que quieran que agreguemos. Aquí no estamos en lucha, estamos simplemente comprobando que el rock sigue palpitando y fuertemente. Y bueno, ya me voy a callar, amigo, perdón. No, pues chidísimo. Gran salida de la temporada. Además, concluimos la 5ª temporada. Sí. Regresaremos en la 6ª por ahí de febrero. Pero esperen entregas cada jueves. Serán pequeñas, con temas más reducidos, pero como dices, en febrero nos estaremos riendo y viendo, ¿cómo que no? Hasta luego. @albuitre, @medinaudio, @flashblackpodcast para TikTok, @flashblackpod para Instagram. Gracias a toda la comunidad que sigue creciendo y pues hasta huevo, ¿no? Oye, güey, espérate antes de irnos. Los pinches lugarzotes de Luta, el Onder en esta ciudad, pero... El Onder todavía vive, cabrón. Sí, el Onder que en la pandemia cerró en su clásica ubicación ahí en la colonia Roma y ahora ya está más ubicado hacia el sur de la Ciudad de México. Están ahí por División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo. Y un saludo a Lord Fer, quien ha sido el que ha impulsado el gótico aquí en la ciudad y también pues, a través del Onder, ¿no? Güey, también un bar que está aquí cerquita que es típico de los darks, güey. El Bizarro. Ah, el Bizarro, cómo no. Amigo. Saludos a todos ellos. Bueno, esto no fue patrocinado, pero grandes lugares para ir. Y bueno, los sábados al Tianguis del Chopo ya tenemos que ir, güey. Ah, claro. Ahí hay que levantar imágenes. O sea, comprar nuestra rosa morada, güey. Nuestra rosa negra también, cómo no, güey. Hasta luego. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.